Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 11 en puntito de la mañana y vamos a dar inicio a esta transmisión. Mi nombre, Osiris Álvarez, qué gusto estar con todos ustedes. Gracias por conectarse con nosotros. Como ya sabrán, la semana pasada estuvimos dedicándole toda la semana a la base del canto, que es la respiración. Durante la semana pasada, cada día estuvimos dando diferentes tipos de ejercicios para que ustedes logren dominar esa respiración profunda, que es la que necesitamos los cantantes, que es la respiración costodiafragmática. Y el día de hoy vamos a continuar porque yo les mencionaba que hay como 3 R's mágicas en el canto. Una es la respiración, otra es el estar relajado, la relajación, y la tercera es el registro vocal. Hoy me voy a dedicar a hablar acerca de esto, ¿qué es el registro vocal? Y si hay alguna diferencia entre el rango vocal o registro vocal y la tesitura, porque de repente se puede confundir y hay personas que piensan que es exactamente lo mismo rango vocal que tesitura. Muy bien, me da mucho gusto que se estén conectando con nosotros y vamos a hablar de esas diferencias porque sí las hay y no es lo mismo. Primero que nada vamos a hablar del registro vocal. ¿Qué es el registro vocal? El registro vocal es toda la extensión que tiene mi voz, que va desde mi nota más grave hasta mi nota más aguda. Todo eso, todas las notas que una persona es capaz de entonar, eso es el registro vocal. Ahora, vamos a hablar de la tesitura. La tesitura es una parte, sí es una parte del registro vocal, pero es esa zona donde todos los cantantes nos sentimos cómodos. La tesitura es la zona donde la persona brilla, donde su voz se oye potente, donde su voz se oye firme, donde puede tener mayor agilidad para subir y bajar. Esa es la tesitura. Registro vocal, insisto, es desde la nota más grave que yo pueda dar hasta la más aguda. Pero la tesitura es mi zona de confort. Es la zona donde yo canto y me siento cómoda y siento que, wow, canto fantástico. Esa es la tesitura. Y por eso yo les comentaba que es muy importante antes de poner el repertorio, saber cuál es tu tipo de voz para buscar qué canciones están dentro de esa tesitura. Entonces, cualquier canción que esté dentro de tu tesitura la vas a sentir muy cómoda y por lo tanto al cantarla te va a ser muy fácil. Muy bien, ya que hablamos acerca del registro vocal y la tesitura, quiero decirles que los cantantes debemos de explorarlas totalmente completa. ¿Y a qué me refiero con esto? Uno debe de conocer cuáles son los límites, tanto hacia abajo como hacia arriba, de los graves hacia los agudos. Pero insisto, una cosa es que yo pueda alcanzar notas y otra es que las pueda cantar, ¿sí? A lo mejor vocalizando puedo bajar y bajar y bajar, o subir y subir y subir, pero eso no significa que al momento de cantarlas estén listas para salir. Por eso es importante conocer cuál es mi nota más grave, cuál es la más aguda y cuál es mi tesitura, mi zona de confort. Fíjense bien, ahorita se los voy a dibujar como para que quede un poquito más claro. Fíjense, normalmente ¿qué pasa con las personas? Las personas piensan que la zona de canto es la de la hablada, la voz de pecho. Pero normalmente ahí estamos limitando demasiado la voz. Si nosotros llegamos a pensar que toda mi voz es nada más la de pecho, pues nos quedaríamos como muy cortitos. Entonces, ahorita voy a hablar acerca de cada uno de estos registros, pero primero se los voy a dibujar. Va a sonar aquí un poco, pero les voy a dibujar para que puedan ver, porque es importante que ustedes sepan que la voz es muy extensa y lo que usamos realmente es pues muy poquito, sobre todo en la zona hablada. Pero en la zona cantada sí nos podemos explayar muchísimo. Entonces, voy a voltear mi cámara para que puedan ustedes apreciar mis dibujos. Ahí va. Lo voy a voltear. Y entonces, miren, esa línea, toda esta línea, es el rango vocal o mi extensión vocal. Es inmensa. La vamos a dividir en 4 zonas, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4 zonas. La primera zona
con la que voy a trabajar y voy a hablarles es esta de aquí, que es mi zona más grave. Esta zona más grave se le conoce como fray. Después vamos a seguir con mi zona, que es la zona que, insisto, en la que todos cantamos, por ejemplo, las mañanitas o cualquier canción de balada, generalmente es en pecho. En esta zona es la zona de confort de la mayoría, porque en esta zona se encuentra la zona del habla. Después vamos a ir a otro registro que también tenemos, y es esta que está aquí pegadita, que es la de cabeza. Entonces tenemos fray, pecho, cabeza. La zona, el registro de cabeza es ese registro que es mucho más agudito y que mucha gente considera que no es parte de su voz, porque ciertamente hay como un brinquito al momento de estar limpiando. Pero ¿qué ocurre? La voz de cabeza siempre la hemos tenido nosotros presentes, y más cuando estamos contentos. Cuando, por ejemplo, alguien llega y te dice, ¿qué crees? ¿Te ganaste un viaje a Europa? ¡Ay, qué padre! Inmediatamente se te va la voz a la cabeza. Esa voz de cuando estás contento, emocionado. Cuando le hablas a un bebé, por ejemplo, a un bebé no le dices, hola niño, ¿no? Le dices, ay, hola niño, qué precioso. Todo eso es voz de cabeza. Por lo tanto, tenemos que aprender a reconocerla como algo que siempre hemos tenido y que siempre hemos usado además. Y por último tenemos el registro de silbido. A ver si se alcanza a escribir. Bueno, lo escribí medio chueco, pero es el silbido. Entonces, hoy estamos hablando del registro vocal. El registro vocal, como yo les decía, es toda la extensión de mi voz, desde la nota más grave hasta la nota más aguda. Obvio, va a variar dependiendo de si eres hombre o mujer y de tu registro vocal, qué nota sea la más grave y qué nota la más aguda. Pero todos, sin excepción, tenemos estos registros. El registro que se llama fray, el registro de pecho, de cabeza y de silbido. Ahora bien, lo importante en un cantante es aprender a limpiar la zona que se le conoce como pasallo o puente. El pasallo o puente es muy importante porque, por ejemplo, cuando tú estás cantando con tu voz de pecho, es como cuando cantas, no sé, en Guadalajara, Guadalajara, es pura voz de pecho. Pero si vas a pasar a un registro de cabeza, para que no se escuche el brinco como si fuese, por ejemplo, cuando hacemos falsete, que ahí sí totalmente es un brinco intencional, lo que tenemos que aprender a trabajar es nuestro pasallo. ¿A qué me refiero con pasallo? Fíjense bien, entre la voz de pecho y la voz de cabeza existen como unas 3, 4 notitas entre las cuales tenemos que trabajar mucho los cantantes para que no se note en qué momento yo pasé de mi voz de pecho a mi voz de cabeza. Entonces, el pasallo se encuentra aquí. Ahorita se los voy a poner. Fíjense bien. Aquí. Donde está el círculo amarillo, ahí está mi pasallo. O también se le puede conocer como voz mixta. Aquí lo voy a escribir. Voz mixta. Aquí se encuentra la famosa voz mixta. Entonces, chequen la maravilla que es la voz. Todo esto es mi registro o rango vocal. Pero la zona que mayormente nosotros trabajamos los cantantes es esta, pecho y cabeza. Y donde tenemos que enfocar mucho la atención es en nuestro pasallo, que es cuando conectamos la voz de pecho con la voz de cabeza, para que no se escuche brinco y no parezca como si fueran dos personas las que estén cantando, sino que en todo momento se escuche como la misma persona, el mismo color, solamente que haciendo unos malabares al ir de la voz de pecho, de la voz grave a la voz de cabeza, que es más aguda. Cuando usamos el silbido, aquí se encuentran los sobreagudos. Por ejemplo, la voz de silbido es muy conocida porque es la voz
que normalmente utiliza, si ustedes son seguidores de, por ejemplo, de Mariah Carey o de Christina Aguilera, ¿no? Ellas utilizan mucho el whistle, que es esa voz súper agudita con sobreagudos y que también lo tenemos y también lleva bastante tiempo dedicarle para poder hacer ese tipo de voz sin que se lastimen. Y luego existe otra voz, que es la voz del fry, que es esta de acá, que es nuestra zona, insisto, más grave, son las notas más oscuras que podemos alcanzar y que aquí existe, bueno, igual que con cualquier tema que tenga que ver con la voz, pero particularmente en el fry tenemos que ser muy cuidadosos, porque un fry mal aplicado podría generar daños en tus cuerdas vocales. Cuando nosotros hacemos fry hay un sobreesfuerzo, pero si nosotros aplicamos un buen fry, puede servir incluso de masaje a las cuerdas. Como todo en el canto, siempre la clave es nunca forzar, nunca hacer, cuando sientas que algo te lastima, como que te incomoda, significa que estás haciendo algo mal. Y en el canto, menos es más. No es con fuerza como yo voy a lograr hacer agilidades o tener agudos o tener graves, sino más bien es con manejo del aire, cómo esto se puede alcanzar. Fíjense bien, ¿a qué me refiero, por ejemplo, con la voz de pecho? Es cuando se llama voz de pecho porque la resonancia se da en la zona del tórax, toda la zona donde están los pulmones, los hombros, en toda esta zona. Cuando tú cantas, si lo haces con voz de pecho, pones tu mano aquí y vas a sentir la vibración muy marcada. Generalmente, insisto, es por ejemplo, ahorita yo estoy hablando, estoy en mi zona de confort, estoy en mi zona de voz de pecho. Pero luego existe otra que es la voz de cabeza. En la voz de cabeza la resonancia se va a dar totalmente, los italianos le llaman en la máscara. ¿A qué se refiere con la máscara? Bueno, pues toda la zona frontal y maxilar, todo lo que son huesitos, toda esta parte nos sirve como micrófono donde amplificamos el sonido. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a encontrar la voz de cabeza y que, insisto, algunas personas dicen, ay, es que es una voz falsa. No, es una voz que siempre hemos usado porque generalmente cuando estamos muy contentos o entusiasmados, inmediatamente la voz se va a esa zona. Ahora, el reto es cómo hago para conectar mi voz de pecho con mi voz de cabeza de una manera gentil y sin que se note, sin que se escuche el clásico gallito, porque al pasar de una a otra, ahí es donde te va a aparecer el gallito inmediatamente. Si no tienes una técnica vocal o si no estás tomando clases de canto con alguien que te ayude a limpiarlo y tú lo intentas hacer en casa, ¿qué va a ocurrir? Empiezas a vocalizar en tu zona de pecho y te vas a sentir súper cómoda. Pero cuando ya vayas a pasar a tu voz de cabeza, vas a empezar a sentir un gallito, porque ahí es la zona del pasallo. Entre la voz de pecho y la voz de cabeza está el pasallo o puente. Entonces ahí es donde uno tiene que aprender la técnica correcta para darle más espacio en la laringe y que puedas conectar una voz con otra de una manera cómoda, de una manera agradable y sobre todo que auditivamente no se escuche en qué momento dejé la voz de pecho para pasar a la de cabeza y que en qué momento dejé la voz de cabeza para pasar a la voz de pecho. Ese es, yo creo que el gran reto que tenemos los cantantes. Trabajar nuestro pasallo, porque muchas veces la zona de la voz de pecho es muy fácil, o si lo trabajas en individual, la de cabeza, pero el pasallo es ahí donde están los millones de dólares para los grandes cantantes a nivel mundial, porque lo hacen de una manera tan inteligente que nunca notas en qué momento pasó, y en todo momento se escucha cómodo y en todo momento se escucha fácil. Insisto, mucho tiene que ver aquí la respiración. Y por eso toda la semana pasada la dedicamos a la respiración. Porque no puedo yo hacer malabares con mi voz si no estoy sostenida por un buen apoyo y por una buena respiración y sobre todo por un buen control del aire. Porque a veces cuando se inicia uno piensa de que voy a respirar súper profundo y resulta que a veces respiramos de más innecesariamente. Entonces te llenas a full y resulta que no necesitabas tanto y ese exceso de aire tampoco te va a permitir la otra regla de oro, que es estar relajado. Cuando tú respiras de más, obviamente te quita relajación y tu sonido va a sonar como más tenso. Entonces, tenemos que aprender eso, a respirar y a saber qué tanta cantidad
necesito para cantar cada frase. Obviamente, dependiendo de lo que estemos cantando, va a haber frases que sean muy fáciles, que no necesitemos casi nada, pero va a haber algunas que sí requieran de cómo y en qué cantidades respirar y en qué cantidades aprender a soltar esa respiración, ese aire. Tiene que ser un aire como muy controlado. Muy bien. Para la gente que apenas veo que se está conectando, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos hablando el día de hoy del registro vocal. Si es lo mismo registro vocal o tesitura. Y la respuesta es no, no es lo mismo. Sí es parte de, pero no es lo mismo. Entonces, me encantaría que todos los que están conectados manden likes, comentarios, si les gusta, si tienen alguna pregunta, alguna duda o alguna aportación. Se vale que también contribuyan a este tema. Veo que ahorita está conectado Raúl Salas. ¡Saludos, Raúl! Quiero decirles que Raúl es un tenor importante de nuestra ciudad. Él ha cantado ya desde hace muchos años, diferentes tipos de repertorio, y además de todo, es doctor, es dentista. Entonces, qué gusto que estés conectado. Raúl Salas, que está en este momento con nosotros aquí en la página de Coro Gloriarte, que fíjense que ahora con la pandemia lo que quisimos fue como que acercar un poquito este conocimiento, porque obvio, la sociedad completa, el mundo entero se está viendo muy revolucionado y obviamente la economía no es la misma la que tenemos ahorita, la que teníamos antes de la pandemia. Entonces, antes era muy fácil que pues tú pudieras pagar una clase y que fueras con un coach, pero ahorita mucha gente ha tenido que dejar sus clases, lamentablemente, porque los recursos no son los mismos. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a través de esta página, tratar de hacer llegar este conocimiento de manera gratuita y que ustedes puedan ir trabajando también desde casa. Obvio, si eres principiante, tienes que acercarte a un maestro, porque cuando uno inicia, o aprendes una técnica sólida, basada en verdades y en cómo hacerlo, sobre todo en que te demuestren cómo hacerlo, o aprendes puros vicios, los cuales después son muy difícil corregir. Por eso, si eres principiante, lo ideal en tus inicios es ir con un maestro que tú veas que tiene calidad, que cuando él se para en el escenario ves que puede resolver las cosas, y entonces ir y aprender desde el ABC, que insisto, el ABC siempre va a ser la respiración. En todo momento, en todo lugar, no se puede dejar de lado la respiración, porque sería tanto como pedirle que un auto camine sin un motor, pues imposible, ¿no? Bien, bueno, vamos a continuar. Estábamos hablando el día de hoy acerca del registro vocal y hablábamos de que el registro vocal va desde nuestra nota más grave hasta nuestra nota más aguda. Pero no significa que porque cuando yo vocalice pueda alcanzar notas muy graves o muy agudas, al momento de cantarlas las pueda usar. No, ahí es donde entra la tesitura. La tesitura es la zona de todo ese registro maravilloso que ya les mostré, que es súper amplio, de todo ese registro, de todas esas notas que cuando yo vocalizo puedo cantar. La tesitura es la zona más cómoda, la zona donde mi voz brilla, la zona donde mi voz es potente, donde puedo subir y bajar con agilidad sin ningún problema. Ahí es donde se encuentra la tesitura vocal y vamos a ir a eso. En el caso, por ejemplo, de las damas, las mujeres existen 3 básicas, que es cuando tu voz es agudita, ¿sí? Y alcanzas con facilidad los agudos, eres soprano. Cuando tienes una voz rica, que puedes tener agudos, pero también unos graves muy sólidos, eres meso. Y las mujeres que tienen voces de verdad muy profundas, que además en México creo que es bastante difícil conseguir, son las contraaltos. Son esas mujeres que tienen una voz preciosa, divina, con unos graves que wow. En el caso de los hombres, también hay 3 básicas. Insisto, no significa que nada más sean estas, porque por ejemplo, si hablamos de las sopranos, solamente de las sopranos, también se subdivide, ¿sí? Las sopranos también tiene como 5 subdivisiones, si no es que 7, dependiendo de algunos autores. Pero bueno, las básicas son soprano, meso y contralto. En el caso de los caballeros es exactamente igual. Hay 3 que son básicas, que es los agudos, son tenor, las voces esas como sexys, son los de los barítonos,
y las voces muy profundas, que de verdad, wow, impactan, son las de los bajos. Insisto, cada uno de ellos también tiene sus clasificaciones, pero el día de hoy no voy a entrar en esos detalles porque eso ya sería como otro tema a tocar. Fíjense qué maravilla. Veo que por ahí también está conectado nuestro queridísimo amigo, gran promotor cultural, bajo, director, productor, creativo. Bueno, ¿qué les puedo decir? Él acaba de recibir un premio maravilloso, el premio a las artes, y ahí está conectado, mira nada más. Este año 2020 apenas se lo acaba de ganar, está calientito el premio, a Rafael Blázquez. Qué gusto, Rafa, que estés conectado. Qué bueno, ojalá que pronto te tengamos aquí para entrevistarte y nos platiques acerca de tantas cosas que hay que platicar con Rafa, porque fíjense que es muy curioso cómo el arte atrapa. Quiero decirles que Rafa, además de todo lo que ya mencioné, él es abogado. Y cuando era más chavo, cuando eras más chavo, Rafa, fíjense que él quería ser futbolista. Qué cosas, ¿verdad? Y cómo la vida lo fue llevando por algo que creo que la mayoría desde chiquitos sí queríamos como que dedicarnos a la música o al canto. En el caso de Rafa, él le daba mucho por el fútbol. Y de repente, wow, algo pasó en su vida que lo condujo hacia la música, hacia las artes. Y qué bueno, porque ganamos a un gran artista, gran promotor cultural. Entonces, ojalá que pronto nos hagas un espacio en tu agenda para que vengas a compartir aquí con todo el público de Coro Gloriarte acerca de tu larga trayectoria en tus diferentes facetas, porque además has sido locutor, has sido productor, ha hecho doblajes para Disney. Bueno, hablar de Rafa, créanme que sí merece él solito un programa específico y especial para él. Saludos, Rafa. Bueno, vamos a continuar. Estábamos diciendo acerca de que existen diferentes tipos de voces y es importante aprender a reconocerlas. Veo que hay mucha gente que apenas se está conectando. Dice que Miriam Martínez, a ver, Miriam dice, me encanta. Muchas gracias, Mirna Martínez. Gracias por estar conectada, Mirna. Sí, como yo les explicaba, estamos tratando de abarcar un poquito, porque fíjense que hablar de canto es hablar de un mundo, de un universo que no nos lo acabamos, porque hay tantas cosas que decir acerca de los registros, acerca de los estilos. Fíjate, simplemente hablar de estilos es hablar de un mundo, porque una cosa es cómo se debe aprender la técnica para cantar bel canto, otra para cantar zarzuela, otra para cantar pop, jazz, ranchero, etc, etc, etc. Hay tantos estilos y cada uno tiene cosas que son específicas de ese estilo y que hay que abordar y que hay que cuidar. No es lo mismo la impostación, por ejemplo, en el bel canto, que en el ranchero, donde la voz tiene que ser franca totalmente. Es muy distinta la colocación y por eso les digo que es muy apasionante. Hablar de la música, hablar del canto, es muy apasionante porque son tantos temas los que hay que tratar, que por eso vamos a dedicarle un espacio a cada una de esas áreas. Nos vamos a ir despacio, que no llevamos prisa, pero ya empezamos con lo más importante, que es la respiración, la relajación, y ahora estamos entrando en el registro o rango vocal, que es tan importante, para no dañar tu voz, porque en muchas ocasiones pasa que como alumno llegas y dices, yo quiero cantar como tal artista, ya sea de pop, o sea de balada, o sea de ranchero, o sea de ópera, de bel canto. Y tú dices, pues muy bien, qué bueno que quieras cantar eso, pero primero habría que conocer cuál es tu tesitura y tu rango vocal, para entonces ver si realmente te conviene o no, porque de repente hay gente que piensa, y no sé por qué, que cantar agudos es wow, y entonces ahí están matándose para llegar a agudos, cuando su voz podría tener tantas exquisiteces en el rango vocal adecuado, o viceversa. Hay gente que no tiene graves y se está matando porque
a fuerza quiere llegarlos cuando su gloria está en la agilidad y en sus ligerezas. Entonces, yo creo que no podemos ir contra la naturaleza. En el caso de la voz es imposible, porque si tú pretendes ir contra tu naturaleza, contra tus... Es que fíjense que tiene que ver tantas cosas, porque va desde la anatomía, desde el grosor de tus cuerdas, entonces no puedes luchar contra eso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer, ir con alguien experto que nos diga, a ver, tu voz está entre esta nota, y tu zona de confort, es decir, tu tesitura es esta, para que entonces sí ya puedas cantar. Y además, la gran chulada es que dices, ay, se siente fácil. Ahí está la gloria. Cuando uno canta lo que te queda de acuerdo a todo lo que yo expresé, tu tesitura vocal, entonces empiezas a darte cuenta que vas fluyendo y que realmente cantar se vuelve un placer y no una tortura china. Porque mucha gente llega a un momento en el que de verdad sufre porque quiere cantar cosas que no son de su tesitura vocal. Y entonces tienen años dedicándole a cantar, pero hay algunos maestros que lamentablemente por ganar dinero no les dicen, ¿sabes qué? No te queda. Con la pena. A veces el maestro sí tiene que ser de verdad, más allá de ver el lucro o no. Tú tienes que, primero tiene que haber honestidad, porque número uno, la voz no es un recurso renovable. La voz no es como, yo tengo un piano y pues lo voy a tocar como quiera y total. Si se echa a perder, pues qué importa, me compro otro. En el caso de la voz, créanme, así como es maravillosa y así como puedes hacer tantas exquisiteces y como puedes mover tantos sentimientos y emociones y puedes comunicar tantas cosas tan valiosas, también si no la sabemos usar es tan delicada que con un mal uso también podríamos dañarlas. Tengan en cuenta que con mal uso, ¿a qué me refiero? A utilizar fuerza excesiva. ¿A qué me refiero? A querer dar notas que no están en mi rango y que entonces para llegarlas, ya sea arriba o abajo, tengo que gritar o tengo que forzar. ¿A qué me refiero con dañarlas? Un día también lo quiero dedicar a los hábitos o lo que se llama higiene vocal. Ser cantante es toda una disciplina. No nada más basta con que, sí, tengo el don, ¿no? De repente dice, yo traigo el don. Sí, qué bueno que tengas facilidad para el canto. Pero además tienes que tener buenos hábitos, porque si no, puedes dañar esa maravillosa voz que Dios te dio. ¿A qué me refiero con hábitos? Prohibido gritar. Un cantante no se puede dar el lujo de andar gritoneando por acá y acullá, y sobre todo en los chavos, ¿no? Que se van a los antros donde la música está muy fuerte y entonces empiezan a gritar y llega un momento en que salen todos disfónicos, roncos, si no es que totalmente afónicos, es decir, sin voz. Entonces, una es prohibido gritar. Dos, si hay algo que te genera reflujo, como el chile, las grasas, cuando abusas del café, de las sodas, por ejemplo, la cerveza, todas esas cosas a veces hay que hacer muchos sacrificios para poder tener una voz sana. Y se los digo porque de verdad es impresionante. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo problemas de repente con la gastritis. Entonces yo me doy cuenta perfecto que, por ejemplo, si me atrevo a comerme algo así súper chiloso, y al día siguiente pago las consecuencias y con creces. Sientes que te quemas terrible y obviamente al subirse el ácido llega a nuestras cuerdas y te las quema, literal te las quema. Entonces, todas esas son cosas que tiene que saber el cantante. Además, tienes que dormir bien, tienes que tomar mucha agua para que tus cuerdas estén hidratadas. En fin, son una serie de cosas que a eso se le llama higiene vocal. Un día lo voy a dedicar específicamente para hablar acerca de la higiene vocal y de los cuidados que tenemos que tener los cantantes al momento, sobre todo si te vas a dedicar profesionalmente a ello. Y aunque no te dedicaras, si te gusta, aunque sea por afición, creo que si tienes un buen instrumento, pues igualmente lo tendrías que cuidar. Muy bien,
Gracias a Raúl Salas, gracias Raúl, dice, excelente programa, muchísimas gracias por tus comentarios. Mi querido Rafa Blázquez Ortiz, felicidades por este valioso tiempo que dedicas para el arte vocal. Muchas gracias, Rafa. Pues mira, viniendo de ti y de Raúl y de todas las personas que como ustedes se dedican, quiero decirles que ellos dos sí se dedican de manera profesional y no de ahorita, ¿eh? O sea, estamos hablando de trayectorias súper importantes. Estamos hablando de toda una vida dedicada al arte, al canto. Y además, al hablar de eso, también es involucrar otros artes. Porque, por ejemplo, un cantante no solo es cantar, es interpretar. Y ahí entra la actuación. Ahí entra el dominio escénico. Ahí entra el saber estudiar un texto, saber entender tu personaje y poder no ser Osiris cantando tal, sino ser Raúl Salas interpretando a determinado personaje, ser Rafael Blázquez interpretando a Sarastro, o sea, dejas de ser tú, te conviertes en un personaje y obviamente eso habla de una psicología de personaje que además, ese es un trabajo de mesa que los cantantes deberíamos de saber hacer. No es cantar a lo loco, no es cantar por cantar, es de verdad dedicarle tiempo y sobre todo mucho amor, porque yo creo que cuando haces lo que quieres, se vuelve divertido y puedes pasar horas haciendo lo que tú quieras, sea vocalizando, estudiando, etc., etc., y vas a ser feliz y no lo sientes. Se te van las horas inmediatamente y siempre va a ser muy, muy satisfactorio. Muy bien, como veo que hay mucha gente que apenas se está conectando, voy a hacer un breve resumen. Aquí normalmente acostumbramos a conectarnos muy puntualmente a las 11 de la mañana. Esa invitación está para todos. La ventaja también que tenemos es que si algún día, porque yo entiendo que a las 11 de la mañana no es un horario muy cómodo para todos, habrá días que se pueda, habrá días que no, por trabajo, por estudios, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que la maravilla es que lo dejamos colgado en la página de Coro Gloriarte y entonces tú lo puedes ver a cualquier hora. Ya ven que ahorita con la pandemia de repente se va mucho el sueño, pues bueno, ahí está colgada información para que ustedes puedan tener acceso a ella. Y ya que está conectado Rafa, concédenos un tiempo para que vengas y que la gente de Coro Gloriarte, todo este público maravilloso que nos sigue, te conozca y puedas platicarle sobre este premio maravilloso que acabas de ganar y que además te lo mereces, y lo digo no nada más porque te conozco de toda una vida, sino que al revés, porque te conozco de toda una vida, sé lo mucho que has trabajado y sé que esto, créeme que ha llegado tarde, tío, que eso debió llegar de muchos años atrás. Es un premio que tú te lo tienes ganado desde hace muchos, muchos años. Entonces, ojalá nos hagas un espacio en tu agenda y vengas y nos platiques. Y además, como también eres maestro de canto, nos compartas algo para el público de Coro Gloriarte. Tú elige el tema y háblanos acerca de algo que tú consideres que sea muy importante, que conozca la gente. Y no seré yo quien te marque la pauta, tú más bien dime qué quieres compartir con el público. La mayoría de los que se conectan es muchos artistas, muchos cantantes o mucha gente que de alguna manera es fiel seguidora, promotora, impulsora de las artes y concretamente de la música. Ese es nuestro público, es un público muy hermoso. Con mucho gusto. Eso, Rafa, eso. Esperemos que tengas un espacio ay, sí, la otra. Y si pudiera ser en esta semana, si pudiera ser en esta semana estaría todavía mejor, ¿no? Oye, ahora sí que, como dirían las abuelitas, ¿verdad? Limosnera y con garrote. No, tú checa tu agenda. Tú márcame tus tiempos, tú dime cuándo estás disponible, ¿vale? Bueno, voy a hacer un pequeño resumen a manera de que la gente que apenas se acaba de conectar pueda seguirnos y saber de qué estamos hablando. También por ahí alguien me preguntaba del respirómetro. Esa información
Hoy no la voy a repetir porque hoy la tengo dedicada al registro vocal, pero si tú checas, ahí está colgada en la página. Ahí está colgada en la página donde te hablo acerca del respirómetro. Y si quieres más detalles de cómo usarlo, encantada. El respirómetro, fíjate que yo les recomiendo que primero empiecen con los ejercicios que son más sencillitos, porque el respirómetro sí requiere de bastante más apoyo. Entonces, si eres principiante, no me especificaste si eres principiante o avanzado. Bueno, si eres avanzado, con mucho gusto, te puedo decir cómo usar el respirómetro. Si eres principiante, primero yo te sugeriría que hagas las respiraciones, las de que te recomendé, que es acostado con un libro, las del globo, las de apagar velas, las del Lax Box. El Lax Box es maravilloso. Y ya si eres avanzado, entonces ya, pásate al respirómetro y también te va a servir muchísimo. Bueno, entonces, como yo les decía, hoy estamos hablando acerca del rango o registro vocal. Y yo les decía que el rango y el registro vocal es súper amplio. Chequen, todo esto sería nuestro rango o registro vocal. El rango o registro vocal tiene sus divisiones. Está el registro que se llama fry, está la voz de pecho, la voz de cabeza y la voz de silbido. Y luego, entre estas, bueno, en realidad entre cualquier cambio de registro, siempre van a existir lo que se le llama el pasallo, que es este círculo amarillo, que es cuando conectamos una voz con la otra, a eso se le llama puente o pasallo. Y se le llama así porque es una manera de conectar un registro con otro de una manera gentil y sin que se note. Creo que el gran reto de cualquier cantante es ese. Tú puedes dominar muy bien tus graves, tus agudos, pero al pasar de uno a otro, lo ideal es que no se note. ¿En qué momento hiciste el brinco? No se debe de notar. Eso es un cantante profesional, es alguien que domina la voz. Cuando se oye la diferencia, dices, sí, pues sí canta lindo, pero se oye como dos personas, ¿no? Como dos Osiris, ¿no? La que canta en pecho y la que canta en agudo. Pero lo ideal es que sea una sola Osiris cantando desde abajo hasta arriba, limpiecito. Ese es el gran reto que tenemos, insisto, todos los que cantamos, ya sea por hobby y más aún los que ya se dedican profesionalmente y cobran por ello. Entonces ahí sí es como que un deber ser, limpiar ese pasallo y dejarlo limpio. Ahora, fíjense, registro vocal es todo eso, ¿sí? Todo, de aquí hasta acá. Pero tesitura, la tesitura es dependiendo, porque ahí sí depende de qué seas, si eres bajo, si eres tenor o si eres soprano, ¿no? Por ejemplo, si fueras una soprano coloratura, tu zona de confort está como por aquí. Si eres una soprano lírica, está como por aquí. Pero por ejemplo, en el caso de los bajos maravillosos, pues su zona de brillo está acá, ¿sí? Entonces, dependerá mucho de qué seas. Uno, si eres hombre o mujer, y si eres mujer, ¿cuál es tu tesitura? La tesitura, insisto, es no mi nota más grave, no mi nota más aguda, son la zona de notas donde yo me siento cómoda, donde mi voz brilla, donde mi voz se siente presente, donde mi voz tiene escuilo, donde mi voz viaja sin ningún problema ni ninguna dificultad. Esa es mi tesitura. Es ahí donde yo tengo que trabajar. Sí, cuando vocalizo tengo que bajar más de la cuenta y subir más de la cuenta, obvio, pero al momento de cantar yo tengo que estar en mi zona de confort, en la zona donde, insisto, es muy obvio porque tú lo sientes. Cuando tú vocalizas hay zonas que sí las llegas, sí puedes dar un grave, pero se escucha como sordo, se escucha como ahogado. Y cuando empiezas a entrar a tu tesitura, a tu zona de comodidad, dices, ¡ay! Se escucha bonito, se escucha padre. Sí, porque no batallas, porque es tu zona de confort, esa es tu tesitura. Entonces, esa es la gran diferencia entre el registro vocal, que es súper mega amplio, y la tesitura, que ahí sí es como más específica. Insisto, si eres principiante, tendrías que ir con un profesional para que te ayude a detectar. Porque fíjense, aún yendo con profesionales, y se los digo porque a mí me pasó. Yo, en lo largo de mi vida, gracias a Dios, he tenido muchos maestros. Pero
cuando yo empezaba sí me traían como que un poquito loquita porque uno me decía una cosa y otro me decía otra cosa. Y entonces yo decía, entonces, ¿qué soy? ¿No? Porque hubo quienes me decían que era soprano. Y otros me decían, no, es que tú eres soprano ligera. Y hubo un maestro que me dijo, no, tú pintas para mezzo. Y entonces yo decía, bueno, ¿qué caramba soy? Claro, yo empecé muy jovencilla en estos menesteres. Pero sí de repente te crean confusión y dices, bueno, ¿para dónde le doy? Porque obviamente es muy importante encontrar, y fíjense, quiero decirles que cantantes importantes de aquí, de Nuevo León, cuando empezaron sus maestros, les dijeron, bueno, no voy a decir nombres, pero bueno, hubo una importante figura que le dijeron, eres meso, y mucho tiempo trabajó de meso, hasta que llegó alguien y le dijo, no, por Dios, tú eres soprano, ¿qué estás haciendo de meso? Y eso sucede, se puede dar, porque créanme que es muy delicado ese tema, ¿no? El poder definir dónde estás realmente tu tesitura. Por eso es, insisto, importantísimo al inicio buscar un maestro que tenga mucha experiencia y que además sea alguien que en la práctica lo pueda hacer, ¿sí? Porque de repente también sucede que esa es otra gran diferencia y también habría que hablar de ese tema. Una cosa es el maestro de canto y otra cosa es el coach vocal o otra cosa es el repertorista. Entonces no es lo mismo. Lo que nosotros tenemos que hacer es ir con un maestro de canto que sepa de técnica vocal para que entonces te pueda guiar de una manera sana y, insisto, por lo general, las primeras veces cuando tú empiezas, lo primero que tienes que aprender siempre va a ser a respirar antes que otra cosa, a relajarte, a corregir tu postura. La postura es importantísima. A veces cuando se inicia, obvio, ves al público y, ay, nanita, te tiemblan las piernas. Y entonces, por default, que la mayoría tiende un poco a encorvarse. Error. La postura siempre tiene que ser en todo momento vigilada. ¿Por qué? Porque aquí es donde tenemos nuestros maravillosos pulmones, las cuerdas vocales tienen que estar en todo momento relajadas. Y si yo tenso, ya sea que me ponga derecha de más o me encorve, obviamente se va a ver reflejado en mi voz. Entonces, esas cosas son las que se cuidan cuando tú vas a tomar una clase de canto. Por eso es tan importante y por eso es que una clase tiene que ser individual. Porque a diferencia de la cocina, en la cocina tú puedes decir, ponle tanto de harina, ¿no? 3 de harina y 2 cucharaditas de azúcar y tanto medio de leche. Pues sí, en la cocina aplica, en el canto no. En el canto somos tan diferentes, porque aún siendo sopranos, hay un mundo de diferencia entre una soprano dramática, que una ligera, que una coloratura, que un espinto, etc. Y además, porque también tiene mucho que ver nuestra anatomía. No es igual, porque a mí también me pasa, yo como podrán ver, tengo una cara bastante larguita. Entonces yo tenía una maestra que quería que yo cantara como cantaba ella y me decía, no, es que tú bajas demasiado la mandíbula. Pues no es que la baje, es que la tengo. O sea, mi cara es muy larga. Entonces un buen maestro tiene que fijarse hasta en eso. Cuándo tu cara es larga, cuándo es redondita, porque obviamente todo eso influye. Todo en el color y en la sonoridad, todo influye. Desde, por ejemplo, Raúl Salas, que es dentista, lo debe saber. No es igual, por ejemplo, cuando tienes aunque sea un ligero hoyito entre los dientes, el sonido te cambia. Y se los digo porque una vez a mí me dieron un microfonazo y me quebraron un diente. Entonces, en lo que me tenían el diente definitivo, me pusieron uno temporal y yo decía, me desconocía. Yo cantaba y sentía que yo no era yo. Y lo único que había pasado es que traía un diente temporal en lo que me ponían uno fijo. Y de verdad, el sonido, yo decía, ¿qué me pasa? O sea, ¿por qué sueno diferente? Pues bueno, porque todo juega a favor o en contra. Desde la postura, la colocación, qué tanto o qué no bajo la mandíbula, qué tanto utilizo, por ejemplo, los pómulos maravillosos. Es que es todo. Los hombros, por ejemplo, si los tengo demasiado elevados, mi voz va a salir tensa, mi voz va a sonar rígida. Son muchos temas los que uno tiene que tomar en cuenta.
Pero bueno, entonces ya quedó claro, ¿verdad? Una cosa es rango vocal, otra es el registro, la tesitura. Rango vocal y registro sí es lo mismo, pero tesitura no. La tesitura es tu zona de confort donde te sientes cómodo. Y dependiendo, habrá quienes se sientan más cómodos en los graves, es que insisto, ahí habría que ver, primero detectar cuál es tu tesitura, o sea, la zona donde te sientes cómodo, y entonces empezar a trabajarla. Muy bien. Ya quedamos claros entonces que existen varios registros que son fry, pecho, cabeza y silbido. Silbido, para la gente que no sepa, son esos agudos maravillosos que hace Mariah Carey o Cristina Aguilera. Entre cada, ahí lo puse porque pues este es como que el que más tenemos que trabajar, pero en realidad entre cada registro va a haber un pasallo. Aquí debería haber también otro pasallo, que es como el puentecito que conecta un tipo de voz con la otra. Mira, aquí me dice Raúl, me está aportando, muchas gracias Raúl. A ver, dice Raúl, la forma y el material del diente provisional que te colocaron, por la forma y el material me cambió el sonido de la voz. Sí, fue súper evidente, Raúl. Fíjate, de hecho todavía me tengo que corregir otro diente, pero es este. Este diente, en una ocasión cantando, un compañero, sin querer, al pasarme el micrófono, me dio un trancazo mega. Y entonces se me quebró el diente. Pero bueno, aún así canté, ¿verdad? Bien valiente ella. Entonces, a partir de ahí cambió el sonido. Y luego cuando fui me pusieron el provisional, otro sonido. Entonces, sí, él como Raúl es dentista, nos está aportando y nos está diciendo que la forma y el material del diente provisional hizo la gran diferencia al momento de emitir mi sonido. Fíjate que también ahí habría que hablar de eso, ¿verdad? De qué tanto o no afecta el cuidado de los dientes en el canto. ¿Se habían preguntado eso? A ver, Raúl, ¿sí tiene algo que ver o no? Si pudieras también aportarnos, tú que eres experto en la materia, estaría muy padre. Que yo la verdad de eso sí no sé nada. Pero lo que sí te puedo decir, porque lo viví en carne propia, es que a mí sí me cambió el sonido cuando hubo la diferencia del diente. Cuando me cambiaron, perdí mi diente, me pusieron el provisional y luego me pusieron el definitivo. Sí noté mucha diferencia. Yo me desconocía totalmente, sentía que no era yo. Mi voz sonaba muy, muy distinta. Pero muchas gracias por aportarnos, Raúl. Si nos pudieras contestar esta pregunta, estaría padre. ¿Qué tanto afecta el cuidado de mis dientes? Por ejemplo, si los tengo empalmados, si me falta uno, ¿no? Es más, yo creo que más cuando te falta, ¿no? Porque ahí se fuga demasiado aire, creo yo. Pero bueno, a ver si Raúl nos puede contestar esta pregunta. Ahorita en un momento que él tenga libre. Te lo vamos a agradecer mucho, Raúl. Ok, entonces, ya quedamos claros. Registro vocal es diferente al rango vocal. Luego, cuando hablamos de la zona, que eso también vamos a ir hablando y no sé si Rafa o... Bueno, él dijo que, a ver qué quiere compartir. Pero bueno, ¿cómo detectar cuál es mi voz de pecho, mi voz de cabeza? ¿Cómo trabajar el whistle? ¿Cómo trabajar el fry? Insisto, siempre de manera controlada puede ser benéfico. Pero todo hecho sin mayor conciencia puede ser dañino. Entonces, por eso siempre nos tenemos que ir con mucho cuidado y siempre vigilantes de que no pique, no duela, que no tosas, que no te genere tos, que no te genere incomodidad, porque si cuando cantas te pasa algo de lo que yo mencioné, quiere decir que estás haciendo las cosas mal y muy probablemente de entrada no estás ni respirando ni apoyando correctamente. También vamos a estar hablando de estilos, pero yo les decía que del registro vocal, por ejemplo, en el caso de las mujeres se divide en 3, soprano, meso y contralto. Sopranos son las más agudas, mesos las que tienen un poco de las dos y contraltos son las mujeres que logran alcanzar unos graves divinos. Mira, ya me contestó Raúl. Dice, una cavidad bucal sana es primordial para toda actividad que realices. Para que realices con ella, desde hablar hasta comer y obviamente cantar. Pero, por ejemplo, si un cantante
tiene un faltante o una cavidad, o sea, obviamente ahí se escapa mayor aire y entonces tendrías que ir a componértelo, ¿no? Y luego, por ejemplo, Raúl, si tienes algún diente empalmado, también, o sea, sería importante corregir eso. A ver qué día te invito también a ti, Raúl. A ver qué día puedes venir a enfocarnos un poquito para conocer eso. ¿Qué diferencia haría si tienes los dientes empalmados, si traes brackets, si te falta uno, si, ¿no? Tantas cosas que suceden y que a veces no damos importancia, por ejemplo, en nuestros dientes. Yo creo que es de las cosas que los seres humanos más le sacamos. Híjole, ir al dentista. Raúl, yo sé que te vas a desmayar por lo que dije, pero sí, los humanos somos cobardes para ir con el dentista. Magdaidalia Sáenz Martínez, gracias por conectarte, qué bueno que estás con nosotros. Ok, bueno, ya casi estamos a punto de despedirnos de la emisión del día de hoy. Nos quedan muy poquitos minutos, pero antes me gustaría ilustrarles un poquito lo que yo explicaba de soprano, mezzosoprano, con esta imagen, que espero que también les pueda dar el espectro vocal. Soprano, estos son los hertz entre los que oscila el sonido de una soprano. Aproximadamente, porque insisto, hay todavía 5 subdivisiones, 6 de sopranos. Mezzosoprano va de los 220 a los 900 Hz. Las contraltos, por ejemplo, va de los 176 Hz hasta los 840. Luego tenemos a los tenores, que va de los 132 Hz a los 528. Los barítonos, que va de los 110 Hz a los 440. Y por último, los bajos, que va de los 821 a los 396 Hz. ¿Sí? Esto es una pequeña aportación que a lo mejor a mucha gente no le dice nada lo de los hertz, que son los, ¿no? Pero habrá otros que sí. Entonces, yo como quiera se los quise incluir en esta emisión para que conozcan un poquito más acerca de la tesitura vocal, del rango vocal. ¿Y tú qué eres? Por ejemplo, en el caso de Raúl es tenor, obviamente. Pero, por ejemplo, Magda, ¿tú sabes qué registro vocal eres? Muchas gracias por tus saludos y tu cariño, Magdaidalia. Gracias por conectarte. Por ejemplo, mi querido Rafa es bajo y es un bajo profundo divino. De hecho, a ver si cuando venga les ponemos algo de los doblajes que ha hecho, que él ha hecho unos personajes fantásticos, con una voz así profunda, de esas que sientes que, del cuerpo como que te vibra y te retiembla, porque son de esas voces profundas que, wow, impactan. Es más, simplemente cuando venga y empiece a hablar, se van a dar cuenta de, qué vocesota tiene este hombre. Él es bajo, es un bajo profundo. Bueno, muchas gracias, saludos a todos. Ya llegó el momento de despedirnos. Nuevamente les recuerdo, tenemos un coro que se llama Coro Gloriarte, seguimos trabajando y todas las personas que, insisto, quieran cantar, tengan el tiempo y se consideren afinadas, pueden integrarse. A diferencia de otros coros, nosotros no pedimos como requisito que sepas leer música. Si sabes, wow, qué maravilla. Pero si no sabes, para nosotros nunca ha sido impedimento el que tú no sepas leer música, pero sí que te guste mucho, que tengas el tiempo y que puedas dedicarle no solo en los momentos de ensayo, sino también en casa, ¿sí? Porque el avance es mayor cuando también trabajas en casa. Nosotros tenemos ensayos todos los miércoles, sopranos de 11 a 12, mezzosopranos de 12 a 1 y los caballeros, los tenores y los barítonos trabajan en la tarde de 6 a 7 de la noche. Entonces todos son bienvenidos, todos son aceptados y si tú no sabes qué tipo de voz eres, lo que puedes hacer es que nos mandas ya sea un mensajito por WhatsApp, por inbox y nosotros te llamamos para hacer una pequeña sesión solo contigo para que el maestro Juan de Dios Aguilar te vocalice
y pueda conocer nuevamente lo que les explicaba, su rango vocal, y poderles decir, tú eres tal tesitura, y colocarte ya sea como meso, como soprano, como bajo, como tenor. ¿Ok? Entonces por eso no se preocupen, el maestro Juan de Dios Aguilar, si tú no sabes qué tesitura eres y quieres cantar, nos marcas, nosotros concertamos algún día y te marcamos solo a ti para vocalizarte y conocer tu voz, ¿sí? Y ya entonces ya te podemos designar dónde cantar. Por el momento ya me despido, pero me despido diciéndoles que la voz es una cosa maravillosa, la voz, el dominio de la voz es un arte y que como todo arte se goza, pero también hay que dedicarle tiempo. Entonces, gracias por estar con nosotros, muchas gracias por sus saludos, gracias por conectarse, por sus comentarios, gracias Raúl por tus aportaciones, mi querido Rafa Blázquez, estoy en espera de tu respuesta, ¿qué día vas a venir para hacerlo público? Gracias, me despido, besitos, bye.